Culturalmente hemos asistido en las últimas décadas a una importante transformación del comportamiento sexual, en especial en las generaciones más jóvenes. Como por ejemplo que ha habido una disminución de la edad del inicio de la actividad sexual, un aumento del número de parejas sexuales y una ampliación de las prácticas sexuales. Estos aspectos de la sexualidad adolescente, entre otros, ha sido generalmente un tema controversial y de debate, tanto a nivel público como privado. En general, las estrategias para abordar y educar en sexualidad han sido predominantemente desde los riesgos asociados a la actividad sexual adolescente, tales como el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual, entre otras. Sin desconocer estos aspectos que son importantes de tener en cuenta, en las últimas décadas ha comenzado a surgir una nueva perspectiva para abordar y comprender de una forma más amplia la sexualidad adolescente. Por ejemplo, el Centro Internacional de Salud Sexual y Reproductiva realizó una conferencia en el año 2014 en donde propuso ampliar la mirada de la salud sexual y reproductiva más allá del riesgo, incluyendo un enfoque de bienestar, lo que tiene relación con la integración de las dimensiones del riesgo asociado a la sexualidad con dimensiones más positivas, como por ejemplo la satisfacción y el placer. Esto tiene implicancias en las conceptualizaciones que existen en torno a las sexualidades adolescentes y en ello también va a tener implicancia en la promoción de la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, el diseño de estrategias y políticas públicas, la investigación, entre otras. La Organización Mundial de la Salud ya en el año 2010 definió la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, el que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Sin embargo, a pesar de esto, la comprensión y el estudio de la sexualidad en la adolescencia se ha centrado mayoritariamente en las consecuencias negativas de la actividad sexual, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, se realizó una revisión sistemática de investigaciones en sexualidad adolescente que comprendió entre los años 2000 y 2009, y estos autores vieron que al menos el 80% de los estudios estaban centrados en las conductas sexuales de riesgo, o bien en la prevención del riesgo o en la identificación de factores predictores de consecuencias negativas para el desarrollo de los adolescentes. A propósito de esto, entonces han ido surgiendo nuevas voces, al menos en el mundo académico, que abogan por una conceptualización de la sexualidad adolescente más integrada y positiva. Y que esto se le conoce como el enfoque o paradigma positivo de la sexualidad, o comúnmente conocido como la sexualidad positiva. Esta perspectiva de la sexualidad positiva asume que las actividades sexuales consensuadas durante la adolescencia son normativas del desarrollo adolescente y que son potencialmente saludables. ¿Qué quiere decir esto? Es que son esperables para esta etapa del desarrollo, que pueden tener potencialmente efectos positivos para el desarrollo de los y las adolescentes, tal como ocurre en la vida de los adultos. Además, supone que en el ámbito de la sexualidad, los adolescentes aprenden sobre sí mismos, sus cuerpos, sobre sus parejas íntimas y relaciones dentro de contextos en los cuales además aprenden a gestionar los riesgos asociados a la sexualidad y desarrollar patrones positivos para la sexualidad adulta. Ahora bien, este término, ¿no es cierto?, el de sexualidad positiva, no implica que siempre la actividad sexual es necesariamente positiva o saludable. Esto es un punto que es importante destacar, ya que es fácilmente malinterpretado en el sentido de promover la actividad sexual como positiva per se, es decir, por sí misma. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la abstinencia sexual, ¿cierto? Que puede ser vista como algo positivo o negativo, ¿no es cierto? Como una elección sexual que puede ser o no la más saludable para un individuo en un momento particular.
Por ejemplo, si tomamos la abstinencia sexual como un valor, ¿no es cierto?, asociado tal vez a ciertas creencias religiosas, puede ser algo más bien positivo para ese individuo. Pero si la elección de la abstinencia sexual tiene que ver con una baja autoestima corporal, probablemente entonces no sea la elección más saludable. Si bien se asume que la actividad sexual en la adultez tiene múltiples beneficios para la salud física y mental, sin embargo, la relación entre sexualidad adolescente y bienestar es más bien desconocida y controversial. Es por ello que de la importancia de comprender mejor esta relación entre sexualidad y sus consecuencias psicológicas y físicas para los y las adolescentes, más allá de las consecuencias negativas que puede tener la actividad sexual para el desarrollo y vida de los adolescentes. Esto, como hemos dicho anteriormente, no significa desconocer los efectos negativos que puede tener la sexualidad o la actividad sexual para el desarrollo de los adolescentes, tales como los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, desajustes psicológicos, entre otros, y que, por supuesto, son importantes de prevenir, sino que más bien esta perspectiva lo que alude es ampliar la mirada de la sexualidad adolescente y no verla solo como un factor de riesgo y reconocer al mismo tiempo que que la actividad sexual en la adolescencia puede considerarse como normativa, saludable y que son experiencias que permiten al adolescente experimentar placer, satisfacción o también ayudarlos a construir características personales positivas como la autoconfianza, la autoestima, la conexión personal. En este sentido, entonces, es que diversos investigadores han propuesto, por lo tanto, un cambio en el foco de la investigación en sexualidad adolescente, por lo que esto ha traído en los últimos años diversas investigaciones relacionadas a la relación entre sexualidad y bienestar psicológico, la satisfacción y el placer sexual, la autoestima y la autoeficacia en el ámbito sexual. Asimismo, estos estudios que se enmarcan dentro de la perspectiva de la sexualidad positiva, también consideran importantes los ámbitos emocionales, cognitivos y relacionales de las experiencias sexuales, que son considerados además como determinantes críticos de cómo estas experiencias sexuales influyen en el desarrollo de los y las adolescentes, ya sea de forma positiva o negativa. Un aspecto interesante que ha sido recurrente en las conclusiones de muchas investigaciones es la consideración del contexto de la relación en la que ocurre la actividad sexual. Entonces, en este sentido, la naturaleza y la calidad de la relación del o la adolescente con su pareja sexual es un factor crítico que modera el impacto psicológico de las experiencias sexuales. Por ejemplo, se realizó un estudio longitudinal con adolescentes estadounidenses cuyo objetivo fue el determinar si la primera relación tiene efectos en la salud mental. ¿Y por qué la primera relación sexual? Porque se toma o se considera que el debut sexual, es decir, la primera relación sexual, es un evento significativo en la vida de las personas. Y como resultados generales se encontró que los adolescentes con inicio sexual muestran niveles similares de sintomatología depresiva y autoestima que sus padres no iniciados, es decir, que no habría diferencias. Sin embargo, se encontró, eso sí, un subgrupo que se consideró de riesgo, que podían tener más probabilidad de síntomas depresivos en adolescentes que se inician tempranamente, es decir, antes de los 15 años, y en especial en mujeres menores de 15 años que inician su vida sexual en relaciones de corta duración o poco compromiso emocional. Un estudio retrospectivo con estudiantes universitarios sobre su primera experiencia sexual coital, que se realizó tanto en hombres como mujeres, quienes describieron su experiencia sexual
como más positiva cuando ésta era planeada, intencional y ocurría en una relación romántica y de mayor duración. Entonces podemos ver que los factores contextuales de sentir un mayor compromiso con el compañero o compañera sexual, una mayor duración de la relación antes del primer coito y una mayor edad al primer coito, inciden en que la primera relación sexual sea satisfactoria o no para los y las adolescentes. También se han realizado estudios sobre satisfacción sexual en adolescentes, los cuales reportan que esta es mayor cuando ocurre en un contexto de relación romántica o de pareja y que esta relación es percibida como positiva. Similares resultados encontramos nosotros en un estudio que realizamos en nuestro centro sobre satisfacción sexual en adolescentes mujeres en el año 2016, en donde observamos que las variables como el contexto de relación de pololeo, el nivel de satisfacción con la relación de pareja y la frecuencia sexual se correlacionaban con un mejor nivel de satisfacción sexual. En este sentido, varios autores plantean entonces que para la mayoría de los y de las adolescentes y jóvenes, la actividad sexual, tanto coital como no coital, sería una experiencia emocional positiva, ya que las relaciones románticas son el contexto más común para las primeras experiencias sexuales de los y las adolescentes, siempre y cuando estas relaciones sean emocionalmente sanas y satisfactorias. Sin embargo, no hay que olvidar que también puede ocurrir que la actividad sexual puede ser una experiencia negativa para algunos adolescentes. Especialmente, de acuerdo a lo que dicen diversas investigaciones, es que cuando el inicio es temprano, es decir, antes de los 15 años, es decir, el inicio temprano de la actividad sexual, existe una mayor probabilidad de que estos adolescentes presenten sintomatología depresiva. La pregunta es ¿por qué? El factor causal, de acuerdo a las conclusiones de estas investigaciones, es que este no sería la actividad sexual en sí misma, sino que más bien serían adolescentes tempranos de mayor vulnerabilidad que ya presentarían desajustes psicológicos previos. Y al mismo tiempo, también se ha visto en estas investigaciones que en el caso de las mujeres que se inician sexualmente de forma temprana, en relaciones de corta duración o de poco compromiso emocional presentan también mayor sintomatología depresiva y una menor autoestima. Y por último, también lo que muestran estas investigaciones es que los y las adolescentes tienden a reportar más sentimientos de culpa en contextos determinados de la actividad sexual, como por ejemplo cuando tienen actividad sexual bajo los efectos del alcohol o las drogas. Bueno, a modo de conclusiones podemos mencionar varios aspectos. Uno de ellos es decir que la perspectiva de la sexualidad positiva nos permite ampliar la mirada de riesgo de la sexualidad adolescente y considerar este aspecto como normativo y que es potencialmente positivo para el desarrollo de los y las adolescentes. También es importante notar de que la vida sexual durante la adolescencia implica riesgos y al mismo tiempo puede ser una experiencia positiva para los y las adolescentes. Por ejemplo, la actividad sexual puede ser un riesgo para el desarrollo de algunos adolescentes, como vimos en las investigaciones y las conclusiones de estas investigaciones, como factores como la edad y el contexto relacional pueden afectar, ¿cierto?, el desarrollo de los y de los adolescentes. O bien también puede ser simultáneamente un riesgo y un beneficio para un mismo individuo, como por ejemplo la sexualidad, ¿no es cierto?, durante la adolescencia permite el desarrollo de competencias vinculares y al mismo tiempo una conducta no protegida, por ejemplo, no usar condón o algún método anticonceptivo durante la actividad sexual, lo pone en riesgo. Por eso creo que es necesario que tengamos una mayor comprensión de aquellos aspectos o condiciones individuales, interpersonales y sociales bajo los cuales la sexualidad puede jugar un rol positivo en el desarrollo adolescente de manera de poder potenciarlo. Y de esta manera también que esta perspectiva y las investigaciones que se realizan desde esta perspectiva nos permita ampliar la promoción de la salud sexual y reproductiva
de los y las adolescentes, no solo que apunte a la prevención de los riesgos, sino que promover en ellos, en los adolescentes y las adolescentes, aspectos que ayudan a que su sexualidad sea experimentada de forma positiva, es decir, que sea satisfactoria y saludable. Aspectos que creo que debieran ser considerados en las políticas y programas de salud adolescente y especialmente en la educación sexual.